Hola, bienvenidos al templo, mi nombre es Estefanía y en este podcast hablaremos de algunas diferencias y algunas similitudes entre la herida de abandono y traición y cuando éstas conjugan. Algunas características que está interesante verlas juntas de ambas heridas. Para empezar, recordar que la herida de abandono se desarrolla entre el 1 y 3 años de vida y la de traición se desarrolla después hasta los 4 años de vida, cuando se desarrolla la energía sexual. La herida de abandono es una herida con una máscara de dependiente y la de traición con una máscara de controlador. Ambas se desarrollan en relación al progenitor del sexo opuesto. La herida de abandono es una herida pasiva, es una máscara con actitudes pasivas, mientras que la de la traición es una máscara activa con actitudes activas. La más dolorosa de todas las heridas es la del rechazo, pero le continúa en dolor la del abandono. Como característica, tiene una gran tristeza profunda. Se vive con una tristeza sin saber por qué. Los hay que se evaden teniendo una vida social muy activa, pero siempre caen en esa tristeza profunda. Es un sentimiento de vacío, una tristeza que no saben por qué se sienten así, por qué la tienen. Los egos de las personas que sufren esta herida les hacen creer que nunca reciben suficiente atención y afecto. No les importan los medios que utilicen para recibirlos, como por ejemplo el chantaje. Están convencidos de que podrían y deberían recibir más. Se aman tan poco a sí mismos que no dejan de buscar pruebas de amor en los demás. En la alimentación, una persona con la herida de abandono activada puede comer grandes cantidades de alimentos y no engordar, porque psicológicamente tiene carencias. Entre los trastornos de alimentación es la bulimia la que más se relaciona al abandono y a la traición. La herida de traición activada supondría ganar peso, porque se sentirán culpables. Se sentirán culpables por no cuidarse, tampoco querer cuidar a los demás. Sería eso una señal de debilidad, ni cuidar sus necesidades alimenticias. Su sobrepeso se notará en el abdomen, las caderas y los muslos en la mujer y en la parte alta del cuerpo en el hombre. Si el hombre controlador quiere que se le cuide como a un niño, engordará su abdomen. La traición provoca atracones de comida y luego culpa y control con dietas muy severas o vómitos, como en la bulimia. El dependiente tiene más contacto con lo que le hace falta que con lo que ya tiene. Usa métodos sutiles para satisfacer su necesidad de atención y de apoyo. Si su progenitor no le da atención o pruebas de afecto, su herida será aún más dolorosa. Cuando se sienta abandonado, llora en su habitación, sintiéndose poco amado o poco amada. Si encuentra en otros el afecto o la atención, su tristeza continúa porque está mal con su figura paterna o materna, interna, y también está mal y no ha habido una reconciliación con su padre o figura paterna si es mujer y al contrario si es hombre. Lo que quiero decir con esto es que aunque encuentre afecto en una persona del sexo opuesto, no va a estar nunca bien porque tiene un problema consigo mismo. Si es una mujer, tiene un problema con la figura paterna interna, es decir, con la energía masculina interna y con lo que representa un padre internamente. Al no haberlo tenido afuera, no lo ha podido integrar adentro de sí ya como adulto, como adulta. También el no haber podido experimentar el dolor de abandono o de traición con su padre, el no haber experimentado ese enfado y haberlo canalizado adecuadamente hasta llegar al perdón y una reconciliación con su padre o con su figura paterna. En el caso de los hombres es con su madre, con la mujer, la madre interna que debe de tener él integrada como parte de sí mismo, sin estar en la necesidad de una figura del sexo opuesto que le genere y le dé esa atención que a él le faltó y que aún a día de hoy le falta.
Por eso es un problema interno. No importa que aparezcan personas que vengan a darte esa atención que tú necesitas. Habrá problemas con esa persona porque esa persona solo te está reflejando una parte de ti y a la vez seguramente esa persona también tenga su propio problema de dependiente. Entonces es fundamental integrar a los padres como adultos para ser adultos plenos, adultos completos. Tener tu figura paterna y tu figura materna en tu interior, que tú ya no necesites nadie que represente lo que te faltó de un padre y de una madre, que no represente nadie que conozcas un padre y una madre interior. Tú ya lo tienes, tú eres completo. Para llegar a ese punto hay que sanar las heridas de la infancia. Hay que aprender de psicología. Hay que saber canalizar las emociones, ser un maestro de nuestras propias emociones, no dejar que ellas nos dominen, no dejar que el ego sea dueño de nuestra vida. Hay que integrar al ego, sanando las heridas, siendo una persona completa, una persona coherente. El dependiente puede llegar a utilizar la enfermedad para llamar la atención y para ganar afecto. También son los que hacen intentos de suicidio si realmente desean suicidarse. Los de la herida del rechazo activada van más en la línea del suicidio. En estas familias en donde un padre no atiende a su hija o una madre no atiende a su hijo, lo cual es pactado para que ella o él sane su herida en esta vida, puede desarrollarse un importante complejo de Edipo que active aún más la herida. La niña colocará a su padre en un pedestal, tanto si él le da la atención que necesita como si no. La herida de traición se activa cuando la niña empieza a expresar su ira con pensamientos o palabras. No comprende por qué su padre no le da cariño o atención si ella hace de todo por merecerlo. No comprende el desajuste que hay entre lo que él dice, lo que él hace y lo que ella cree recibir de él. Se siente traicionada. Las expectativas no satisfechas le hacen sentir más y más ira, por lo que adoptará un comportamiento cada vez más reactivo. La niña o niños traicionados acaban rebelándose rápidamente. Hay dos formas de expresar su ira. Por un lado, busca manipular a los demás de manera hipócrita, y por otro lado, busca manipular a los demás de manera visible, fuerte y agresiva. A veces, utilizan las dos formas, las alternan según le convenga. Un ejemplo, manipular hipocráticamente mintiendo y haciendo falsas promesas, diciendo lo que el otro quiere oír. Puede volverse agresivo o agresiva, tener crisis, provocar a la otra persona para que reaccione, desobedecerle, ser arrogante, acusarle de egoísta o de insensible, evitarle, etc. Un adulto con la herida de traición activada desconfiará de sus parejas, no comprenderá por qué puede pasar de ser cariñosas a malas personas. Para ellos todo es blanco o negro. El controlador tiene miedo al abandono. Su máscara le hace creer lo contrario, así que cree ser muy independiente y nunca confesará sufrir por ello, por esa necesidad de otra persona. Así desarrollará también el miedo a ser traicionado. Cada vez que se acusa al sexo opuesto es la herida de traición activada. Con la herida de traición normalmente se dice «no necesito a nadie» y prefiere estar soltero, justificando que los del sexo opuesto están mal. Con la herida del abandono nos juzgamos, lloramos por nuestra mala suerte, justificamos a los demás y buscamos métodos para atraer la atención que deseamos. Acabamos en relaciones de maltrato psicológico o de violencia. Creencia en ambas heridas de que complacer significa amar. Por eso tienen expectativas muy altas. Cree que los celos y la posesividad son muestras de amor. Exigirá para ser complacido a pesar de las necesidades del otro o se doblegará ante las necesidades del otro. En una relación en donde una persona es la dependiente,
normalmente se someterá y se doblegará al otro que tenga la herida de traición, que sea un controlador, y ese buscará que el otro le complazca continuamente. El controlador, si no consigue que lo complazcan, el otro, mediante la hipocresía, hará una escena, se pondrá de mal humor, amenazará, seducirá, etc. Señalará de egoísta al otro si no le complace. No admite sus errores y siempre quiere tener la última palabra. Sus excusas son acusaciones a la otra persona o a una situación. Es un controlador, es un manipulador. Las máscaras asociadas a la herida de traición y de injusticia conllevan mucho control, y a menudo hay que preguntarse ¿cómo las diferencio? Las diferencias están en las motivaciones y en los miedos. Un ejemplo: una pareja ha sufrido un accidente de coche. Él, delante de su mujer, se lo cuenta a otras personas. El hombre dice: iba a buena velocidad cuando un coche apareció de repente por la derecha. Mi mujer no me avisó de que la conductora parecía no haberme visto y chocó conmigo. Ya sabéis, mujer al volante, peligro constante. Lo cuenta riéndose y acusando abiertamente a su mujer. Ella se enfada y contesta: mi marido dice tonterías. La conductora acababa de salir de un camino. ¿Cómo iba yo a saber que no nos había visto? Yo cuando conduzco miro hacia todos los lados. Ella se defiende y justifica. Bien, aquí el marido tiene la herida de la traición y tiene la máscara del controlador. Acusa a su mujer de ser la culpable de un error que ha tenido él, porque el que conducía el coche era él. El que tenía que estar atento a si venían otros coches era él. La mujer no va de copiloto de rally, no le tiene por qué avisar de que viene un coche, ni tiene por qué tener la obligación o la culpa de haber cometido un error cuando el error ha sido de él o ha sido del otro conductor, no importa. A veces no se trata de buscar al culpable, las situaciones se dan porque se dan. Pero aquí él habla bien de sí mismo. Yo iba a buena velocidad y de repente aparece una conductora y como culpabiliza a esa conductora, pero por supuesto también a su mujer. Su mujer tiene la herida de la injusticia y la máscara de la rigidez. Se defiende, se justifica y dice: si yo conduzco, miro hacia todos los lados. Yo hago las cosas bien, hago las cosas de manera perfecta. Por tanto, él se cree mejor que los demás, tiene miedo de que le digan que no sabe conducir. Influenciado por su máscara de controlador, no puede admitir sus errores y debe encontrar, cueste lo que cueste, culpables. Ella se justifica. Por un lado acusa a la conductora de no haber mirado antes y por otro se acusa internamente a sí misma de no haber avisado a tiempo a su marido. Por tanto, acaba justificándose. Es por culpabilidad que los rígidos se justifican a menudo. También piden opiniones o consejos sobre algo que van a hacer. Pero ¿qué hubiera pasado si la contestación de la mujer, en lugar de haberse sentido tratada injustamente, se hubiera sentido traicionada? Hubiera contestado de una manera en la que diría: ¿por qué culpas a los demás? Tú ibas conduciendo, así que tú debías estar atento a lo que pasaba a tu alrededor. Como de costumbre, eres demasiado orgulloso y no admites tus errores. Estos serían dos controladores contrapuestos. Los orgullos del rígido y del controlador son distintos. El del rígido está condicionado por el sentido de justicia, mientras que el del controlador está supeditado al control o al poder y dominio sobre los demás o sobre las situaciones. Llegado a este punto uno se pregunta: ¿y cuál hubiera sido la mejor respuesta? ¿Cómo la mujer puede haber respondido a una persona de ese tipo sin que sea una máscara de la injusticia o una máscara de la traición la que conteste? ¿Cómo hubiera sido una óptima respuesta?
pues desde luego ninguna respuesta salida del choque de egos es una respuesta verdadera. Creo que el punto clave está en darse cuenta de que es el marido el que habla así, el que la acusa, el que la trata así. Si ella estuviera despierta, tuviera un trabajo interno realizado, no podría estar con una persona como pareja con una máscara continuamente activada, la cual utiliza para acusarla a ella. Creo que no funcionaría una pareja así. El hombre, si no tuviera la máscara activada, por supuesto no hubiera ido a culparla a ella. La relación sería diferente, la comunicación sería diferente. Por tanto, ella no tendría que estar tratando de defenderse sin que salgan sus máscaras que la defiendan de situaciones de ese tipo, porque no estaría con una persona que la traiciona, que habla mal de ella delante de otros y que se lo inventa además para justificarse él. Tampoco estaría con una persona que hace problemas más grandes de lo que son, de errores propios, buscando culpables y no responsabilizándose. Por tanto, situaciones así no se darían en personas que están limpias de esas máscaras y que tienen una pareja. Y bueno, por supuesto, cuando estas cosas ocurren, te ocurren en alguien de tu familia, un padre, una madre que suela comportarse de ese modo y dejándote a ti en mal lugar o hablándote mal a ti o cualquier cosa así, pues estamos ante una decisión y una prueba en la vida y hay que saber sobrellevarlo. No tratar de cambiar a los demás porque no vas a poder. Por tanto, elegir una pareja de esa manera y tratar de cambiarla no es la mejor opción. Pero si esa persona que está contigo y te habla de ese modo es alguien que es un padre y que tú no puedes cambiar de padre, como sí de pareja, pues no te queda otra que aceptarlo con eso, aceptarlo con esos momentos y que no te importe lo que los demás piensen, que no te importe lo que él o ella diga. Realmente, cuando alguien habla así de ti y te pone en una situación en la que te tienes que defender, se está produciendo eso para que te des cuenta de lo que tienes adentro, de ese miedo a que te acusen todavía. Entonces, esas situaciones, si alguien se limpia y se purifica poco a poco, esas situaciones poco a poco irán desapareciendo. Pero si ocurren, hay que tomarlo como gracias por ponerme en esta situación en la que me doy cuenta que aún me duele, en la que me doy cuenta que aún me salta las ganas de defenderme. Mi ego salta para defenderme porque ¿qué es lo que me duele? Que los demás se rían de mí, que los demás piensen de mí algo que yo no soy. ¿Por qué me importa tanto que los demás piensen de mí de una manera en concreta? ¿Por qué me molesta tanto que un padre o una madre me traicione con esas cosas? Así que hay que llegar a un punto en el que no te importe, que te dé exactamente lo mismo lo que tu padre o tu madre diga, que te lo tomes como, bueno, ya está otra vez con su máscara y por eso me culpa a mí porque es la única forma que encuentra. Y verlo con una perspectiva más compasiva y de aceptación. Pero lleva su tiempo y lleva su trabajo. Así que, bueno, no se desesperen si tienen parientes que continuamente tengan que estar soportando situaciones así. Lo ideal sería no tener que estar viviendo situaciones de ese tipo, pero si viven con esos parientes y es lo que les queda, va a ser mucho mejor llegar a ese punto de aceptación y de no importarte que tratar de huir de ese lugar, porque esas situaciones se te repetirán con otras personas.
Cuando digo que hay que aprender a aceptar a esos padres con esas máscaras activadas, me voy a referir siempre a cuando los comportamientos que se desarrollan con esas máscaras son comportamientos que no son nada agradables, pero que no lleguen a un maltrato psicológico. Hay muchos padres que maltratan psicológicamente a sus hijos debido a estas máscaras, por supuesto, pero no lo justifiquen con las máscaras. Si vuestros padres os están haciendo un maltrato psicológico, tienen que alejarse de esos padres. Si pueden, si no pueden, van a tener que desarrollar herramientas emocionales para poder aguantar ese tipo de situación el tiempo que necesiten hasta poder irse, porque no podemos convivir con personas que nos maltratan psicológicamente y tampoco podemos cambiar a esas personas. Como son vuestros padres, siempre va a ser importante que le hagáis saber que no está bien lo que os están diciendo, que os hacen daño, que no quieren tener ese tipo de relación con ellos, que por amor propio no quieren aceptar un maltrato psicológico o unas actitudes agresivas hacia vosotros mismos, que no queréis vivir con personas así. Tenéis que dejárselo claro, tenéis que hablar con ellos, pero sabed que no está en vuestra mano cambiarlos y ellos cambiarán si lo desean. Podéis servirle de ejemplo, podéis hablarle de cómo sería trascender eso, si lo consideráis oportuno. Pero hay niveles de maltrato psicológico, hay actitudes negativas, hay padres que hablan mal de vosotros en algún momento determinado o hablan mal de vosotros delante de otras personas o ridiculizan, etc. Pero siempre va a haber niveles. Siempre va a haber unos niveles que vosotros mismos deberéis ver si lo toleráis por aceptación a vuestros padres o no lo toleráis porque se sobrepasa ya la situación. Y poner límites y decir no es la prueba y es lo que a lo mejor tenéis que hacer para cambiar esa situación. Esa prueba de decir no quiero más este comportamiento, no lo pienso tolerar y voy a hacer todo lo posible para dejar de vivir situaciones así, es la prueba que tenéis que pasar de amor propio. De hecho, con las demás personas es lo que tenéis que hacer siempre. Pero cuando son vuestros padres esas personas, la situación cambia, porque romper un vínculo con los padres, aunque sean padres psicológicamente mal o padres violentos o padres maltratadores psicológicamente hablando, es algo más profundo y delicado. Lo ideal sería que lo perdonéis, pero que no viváis con ellos. Son situaciones muy graves ya. Yo no puedo recomendar a nadie que haga esto o que haga lo otro. Creo que vosotros mismos debéis ver vuestra situación, acudir a ayuda psicológica y poder concretar qué es la mejor vía para vosotros de sanación y de poder vivir en amor y en paz. Poder estar tranquilos con vuestras vidas sin tener que soportar a nadie que os haga maltrato. Lo anteriormente dicho a esto eran esas actitudes en donde a los padres les saltan las máscaras y hay situaciones desagradables, pero no llega al punto de maltrato psicológico. Hay actitudes negativas en todo, sobre todo las personas con las máscaras activadas que tratan de defenderse a sí mismos atacando a los demás. Y si ese ataque no es tan grave como para considerarse un maltrato psicológico, sino que se da esporádicamente y en situaciones de vulnerabilidad en esa persona y vosotros lo podéis sobrellevar, entonces sí, podréis aceptar a vuestros padres y no tenerles en cuenta esas actitudes por el bien vuestro y por la buena relación con ellos. Pero si esas situaciones se repiten continuamente y la intensidad es mayor a lo que se puede considerar aguantable, entonces tendréis que buscar la manera de cambiar esa situación en vuestra vida por amor propio. Ahora quiero hablar sobre la perspectiva en la herida de la traición y en la herida de la injusticia.
Un controlador, una persona que tiene la herida de traición, cuando vive una experiencia de traición con alguien de su mismo sexo, se acusa a sí mismo y se reprocha por no haberse anticipado a la experiencia y así evitarla. Es muy probable que lo que considera traición por parte de las otras personas de su mismo sexo sea en realidad una experiencia que activa su herida de injusticia. El rígido, la persona que tiene la herida de injusticia, cuando sufre una experiencia de injusticia con las personas de su mismo sexo, las acusa de ser injustas con él o ella. Pero si esa situación la experimenta con personas del sexo opuesto, se acusará a sí mismo o a sí misma de ser injusto o incorrecto. Es muy probable que esa experiencia en realidad sea una traición. Esto es con las personas del sexo opuesto. La traición es injusta, pero la injusticia no siempre es de tipo de traición. Es una pregunta que hay que hacerse para saber diferenciarlo. ¿Qué es lo que estoy experimentando? ¿Es una injusticia o es una traición? Y tratar de ver si, aunque sea injusta, la situación no es necesariamente de tipo de traición. Por tanto, una persona controladora, una persona con la herida de traición, cuando una persona de su mismo sexo le traiciona o lo considera que le está traicionando, se culpa a sí misma por no haberse anticipado, mientras que si la persona que le traiciona es del sexo opuesto, acusará a la otra persona de haberle traicionado. En los rígidos es al contrario. Una persona con la herida de injusticia, si tiene una experiencia de injusticia con una persona de su mismo sexo, acusará a esa persona de haber sido injustamente con ella o con él. Mientras que si la experiencia de injusticia se da con una persona del sexo opuesto, se acusará a sí mismo de no haber sido lo correcto o lo justo suficientemente, llegando al punto de tener esa experiencia con esa otra persona del sexo opuesto. Es decir, que en lugar de culpar a la persona del sexo opuesto, se culpa a sí misma. ¿Cómo sanar? De nuevo hay que hablar con el ego, hay que ponerle un nombre, agradecerle y aceptarlo, y decirle que ya no es necesario reconocer su labor durante tantos años para protegernos, empezar a ser consciente de nuestras heridas y de cuándo y cómo se activan nuestras máscaras, empezar a actuar y hablar desde el corazón, el verdadero yo, transmitir nuestras necesidades de manera auténtica. El dependiente y el controlador cree que transmiten muy bien sus necesidades a los demás, pero no es así. Los demás no tienen por qué adivinar qué necesitan ni anteponer sus propias necesidades a las de ellos, para complacerles. El dependiente tiende a la queja, a veces infantil, y el controlador tiende a dar órdenes. Los rígidos y los controladores tienen muchas dificultades para comprender lo que es ser auténtico. Auténtico es ser coherente, pensar, sentir, decir y hacer lo mismo. Esto no nos obliga a expresar todo lo que pensamos. Cuando nos hacen una pregunta, debemos decir la verdad en base a lo que pensamos o sentimos. También debemos proceder según nuestras palabras y acciones. Cuando somos auténticos, no hay emociones ni acusaciones. Comunicamos los hechos o actuamos en base de lo que somos. Cuando nos atrevemos a ser auténticos a pesar de que no puede gustarle a alguien, esa persona no nos lo tendrá en cuenta. Todo lo contrario, nos respetarán por ser valiente y mostrar nuestra autenticidad. Pero cuando estamos bajo la influencia de la herida de injusticia o de traición, tenemos una noción equivocada de lo que es la verdad. Creemos que decir todo lo que pensamos sin que los demás nos los hayan preguntado es ser auténtico. El rígido piensa que es auténtico compartiendo su punto de vista con las personas de su mismo sexo, pero en realidad las acusa de ser injustas y quiere cambiarlas. Ser auténtico en una situación de enfado es ser capaz de expresarse, pensar y sentir en coherencia, mientras estamos atentos a lo que siente el otro.
es responsabilizarnos de nuestros miedos y de nuestros deseos. Es querer expresarnos sobre todo con el objetivo de encontrar una solución que convenga a ambas partes. La herida de traición esconde una gran desesperación. Por eso, el controlador trata de controlarlo todo. Cree que así traerá esperanza. Es mejor no controlar y confiar en la vida a vivir falsas esperanzas. La primera persona que decide pasar a la acción y hacer las paces es siempre la más inteligente. Para descubrir lo que no nos aceptamos de nosotros mismos, es observar las maneras de ser de hombres y mujeres según nuestro sexo y vínculo usando la técnica del espejo. Pero la técnica del espejo hay que saberla utilizar, porque no todo lo que te molesten de los demás es porque tú lo tienes. Eso es un grave error que en la espiritualidad moderna se ha caído en acusarse a uno mismo siempre de los problemas de otras personas. Por ejemplo, una persona sana y saludable puede sentir enfado, asco y cualquier otra emoción negativa ante una persona pederasta, por ejemplo. Y no es porque esa persona que sientes enfado tenga adentro lo que no se acepta a sí mismo y que el otro le haga de espejo. Eso no es así. Entonces hay que saber utilizar la técnica del espejo, ser honestos y coherentes, tener discernimiento para darte cuenta de que es verdad un espejo hacia ti mismo o no lo es. Porque la técnica del espejo se está utilizando para manipular a los demás, diciéndole, no es problema mío, si te molesta eres tú, es tú que te hago de espejo, pero eres tú. Eso no es así. Entonces la técnica del espejo, quien esté interesado, que estudie muy bien cómo funciona, hay libros muy buenos sobre eso, y sí ayuda para darte cuenta de cosas que tienes y no aceptas de ti mismo, pero sobre todo para darte cuenta de que tienes dolores y heridas internas y te las despierta personas con grandes vínculos contigo como son tus padres o tus hermanos o parejas. Entonces la técnica del espejo hay que utilizarla para darte cuenta de que algo te duele por dentro y tratar de descubrir el por qué te duele y así sanarlo, no para culpabilizarte, no para pensar que la responsabilidad de todo es tuya y que el otro no tiene responsabilidad en lo que te dice y en lo que te hace, porque sí la tiene. Cuando esa persona te está haciendo daño, tú hazte responsable de ti mismo. Y en lugar de tratar de cambiar a esa persona, aléjate de ella o trata de hablar con ella y hacerle ver lo que te duele según su comportamiento. Por eso digo, es muy importante la honestidad aquí. Si de verdad esa persona está haciendo cosas negativas hacia ti. Normalmente encuentro que la técnica del espejo funciona muy bien con tu padre y con tu madre. Esas cosas que te molestan o te hacen sentir incómodo o de repente tú percibes una tensión corporal tuya, una rigidez o un sobresalto emocional en ti en algunos momentos con ese padre y esa madre tuyos. Esos cambios emocionales, esos cambios de repente incluso de corporal, un cambio corporal de tensión, de incomodidad, de tics, eso que salta y que no sabes por qué se origina, pues tira del hilo y ve encontrando el motivo que hace que ocurra ese cambio en ti. Yo creo que nuestros padres son las mejores pistas para llegar a conocernos a nosotros mismos a través de todo ese dolor que aún tenemos guardado
y que nos condicionan y nos han creado, porque fue a través de ellos como creamos esas máscaras, y siempre va a ser a través de ellos como desintegrarlas, no va a ser a través de otros. Si tu padre y tu madre no están aquí en este mundo porque ya fallecieron, no importa. El trabajo que tienes que hacer con tu madre y con tu padre es un trabajo que se va a apoyar más en otras personas que representen a esa figura materna que ya no está aquí, para que te haga de espejo si es que quieres utilizar esa técnica, pero siempre puedes hablar con ellos y siempre puedes transmitirle el enojo que no pudiste transmitirle en vida. Puedes experimentar todo el proceso de enfado para luego llegar al perdón igualmente. Es cierto que ya no tendrás la respuesta de ellos, al menos no de la manera que esperas. Y sin entrar en obsesionarte y en estar todo el tiempo tratando de hablar con él o ella, en lugar de eso sigue tu vida, pero siéntete acompañado, porque te aseguro que te escuchan. Sin entrar en obsesionarte, sin entrar en no poder seguir con tu vida, sino sabiéndote acompañado, sabiéndote que te escuchan y que puedes solucionar cualquier problema con una persona que ya no esté aquí. Así que bueno, hasta aquí el podcast de hoy. El proceso de sanación tendrá su propio vídeo más extenso con ejercicios y lo iremos viendo poco a poco. Son muchas las formas de sanar y yo voy a traer aquí las que conozco y las que sé que me han funcionado. Así que hasta aquí el podcast de hoy. Espero que le haya servido de gran ayuda y nos vemos la próxima.